desde México. El doctor es doctor en Derecho Público, investigador nacional, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, presidente del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, vicepresidente de investigación de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional, director de la revista Primera Instancia. Él viene con su ponencia Restricciones constitucionales a la libertad personal inconvencionales en México. Doctor Alfonso Jaime Martínez. Puede iniciar su ponencia. Gracias. Buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer desde luego al Colegio Casacionista de Colombia, en especial a su presidente, el querido amigo Ricardo Martínez Quintero, con quien hemos tenido varias actividades académicas y siempre se ha destacado por su generosidad y su profundidad en sus observaciones. También agradezco desde luego a la Universidad de la Gran Colombia, una casa prestigiada del estudio del derecho, así que mando un saludo cordial a todos los participantes de las mesas y desde luego también a todos los hermanos de Colombia que pronto estrenarán presidente y en México los saludamos con afecto. Bueno, yo voy a hablar sobre las restricciones constitucionales. Quiero decir algunas cuestiones para comprender un poco el contexto. En México hubo una revolución a principios del siglo XX y quedó plasmada las causas, las reivindicaciones en la Constitución todavía vigente de 1917, que a pesar de que ya tiene más de 100 años, no se han mantenido inmutable, sino que ha cambiado, ha habido más de 700 reformas. Entonces, a pesar de que data de 1917, pues es una Constitución relativamente actualizada. En aquellas fechas había una gran discusión si debería existir o subsistir el llamado recurso de casación o debería de crearse o mantenerse una figura jurídica eminentemente mexicana que es el amparo. En este sentido hay un manual que editó la Suprema Corte de Justicia de México sobre el juicio de amparo y en un capítulo específico platican de la gran decisión de si subsistía el recurso de casación extraordinario o era sustituido por el amparo directo, que es un proceso de protección de derechos humanos. En ese momento le llamábamos nosotros garantías individuales, lo que se llama en algunos países derechos fundamentales. Bueno, en México se decía solamente hay 2 abogados, porque es muy técnico. En todo el país se decía que solamente había 2 abogados que conocían el recurso de casación. Y eso pues limitaba la participación y el acceso a la justicia. Entonces se determinó pues que dejara de existir y en su momento se creara o se comprendiera los efectos de la casación en el juicio de amparo. He preparado unas láminas muy rápidas para tratar de explicar un poco mejor. Bueno, nosotros tenemos un gran jurista que es el doctor Fitzsamudio. Él clasificó el amparo en su momento como el amparo administrativo, el amparo agrario, el amparo casación, el amparo libertad, el amparo contra leyes, y eso sería por la materia o por el alcance de la cuestión que se plantea. En ese sentido vemos que hay un amparo casación. El juez de primera instancia emite una sentencia, se procede a través de la apelación a la segunda instancia y contra la resolución de esta se provee un amparo directo. Prácticamente es una casación, pero se le llama amparo directo. En México hay 2 tipos de procesos, o 2 caminos, el amparo indirecto y el amparo directo, que por cuestiones de tiempo y complejidad, pues no me voy a detener a explicarlos.
pero sí quiero manifestar que en México la casación forma parte de la variedad de amparos que existen en nuestro país. Ahora, nosotros tenemos una nueva ley de amparo. Esta nueva ley de amparo, que ya no es tan nueva, pues, pero se queda uno con las palabras, que es del 2013, dentro de las cuestiones que más se incrementaron en causas de improcedencia fue el artículo 61. Y fíjese, una de las primeras causas de improcedencia del juicio de amparo es que no procede contra reformas o adiciones de la Constitución. Es decir, la Constitución debe ser intocable. En este sentido, pues a nosotros los abogados nos han enseñado que la Constitución es la norma suprema y que nada por encima de la ley y menos de la Constitución. Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando existen normas constitucionales que violan derechos humanos? Y en ese sentido, en México, una gran reforma, primero con la idea, igual que en todos los países, de establecer un sistema penal más flexible, no de corte inquisitorio, sino de corte acusatorio. Y esta reforma del 2008 establecía principalmente una garantía fundamental, que creo que es la piedra medular, pues, del proceso penal acusatorio, que es la presunción de inocencia. Esto es muy importante porque desgraciadamente no se puede garantizar que una persona que está siendo procesada realmente sea culpable. Y algo que también me ha llamado la atención y creo que es nada más subrayarlo, es que si nos damos cuenta, he estado escuchando algunas participaciones muy brillantes, desde luego muy interesantes, pero fíjese, todos hablamos de la ley, de las normas, y no vemos al ser humano. En ese sentido, los derechos humanos, el punto de partida es el ser humano. Las leyes son un instrumento que debe beneficiar al ser humano, pero nosotros nos encargamos a través de la lógica, sobre todo la lógica formal, ver qué dice una premisa, qué dice otra, y lo que queremos es que sea coherente. Pero es importante partir ahora del ser humano. Una de las cuestiones que tenemos en México es una prisión preventiva, como en todos lados, pero es una prisión preventiva que no solamente es una excepción, sino que es una regla para determinados delitos. Y esos delitos cada vez más se han ido incrementando. Cuando hay un problema, lo que hacen para tratar de solucionarlo las autoridades es incrementar el catálogo de delitos que establecen la prisión preventiva oficiosa. Y todos sabemos que en determinado momento la prisión preventiva es una anticipación a la pena. Aquella persona que se encuentra privada de su libertad sin que haya sido juzgada de forma definitiva y esté en la cárcel, es obvio que está siendo ya sancionado. Zaffaroni dice que la sentencia viene siendo una revisión del proceso porque viene a confirmar lo que es la prisión preventiva. En determinado momento, esta prisión preventiva oficiosa quiere decir que baste del delito que a la persona se le acuse para no ponderar, para no emitir una medida proporcional. Simplemente, inclusive, regresamos al juez decimonónico, la boca de la ley, que como seres inanimados, y desde luego la prisión preventiva oficiosa desde este punto de vista viola la división de poderes porque no permite a los jueces resolver razonadamente los problemas. No es lo mismo que una persona esté siendo procesada, tenga 18 años, o una persona que sea adulta mayor, o una persona que tenga una discapacidad, o una persona que en determinado momento sea de una población vulnerable, etcétera.
Y sin embargo, y eso es también algo que ha pasado mucho y creo que no es una cuestión mexicana nada más, sino que hay mucha gente que es acusada y lo que se hace el fiscal o el Ministerio Público es tratar de catalogar un derecho de prisión preventiva oficiosa para empezar a sancionar a la persona. Y nosotros vemos que en el artículo 19, a partir del 2018, se han empezado a incrementar y se siguen incrementando las causas por las cuales se da la prisión preventiva oficiosa. Pero fíjense bien, está en la Constitución y está en el capítulo de derechos humanos. En este sentido, pues, ¿cómo podemos defendernos en México si el único mecanismo de defensa que es garante de ello es el juicio de amparo? Sin embargo, ya vimos que el juicio de amparo, pues de una otra forma, es improcedente porque está en zona, vamos a llamarle zona VIP. Nada puede tocar a la Constitución, al contrario, hay que protegerla. Pero ¿qué pasa cuando la prisión preventiva o el acto o la omisión de la autoridad viola el propio fin y motivo de la Constitución y de la Convención, que es proteger al ser humano? Por eso es bien importante hacer esa acotación respecto a que hay que mirar al ser humano antes de mirar a la norma, porque la norma es general, es obligatoria y es abstracta, pero como vemos aquí, no todos somos iguales, más bien nadie es igual a nadie. Entonces la prisión preventiva debe ser una medida excepcional, debe partir del principio de legalidad, de una necesidad imperiosa y sobre todo el principio de proporcionalidad, que es algo fundamental en toda restricción de los derechos humanos. Y nosotros vemos que esta reforma es inconvencional. Aunado a ello, no solamente tenemos esta figura de la prisión preventiva oficiosa, sino tenemos otra figura que es el arraigo penal, que también está en la Constitución y que es obvio, como está en la Constitución, no puede el juicio de amparo proteger a una persona que ha sido arraigada o que se le pretende arraigar. ¿Cómo funciona el arraigo? Cuando una persona se sospeche que haya cometido un delito, entonces, y que ese delito pertenezca al crimen organizado, entendiéndose porque pertenezca al crimen organizado, que sean 3 o más las personas que delinquen de forma conjunta. Bueno, si no tenemos pruebas, pero sospechamos de que existe delincuencia organizada, nosotros podemos solicitar el arraigo de una persona por un tiempo de 40 días. Esos 40 días no tiene derecho a nada, ni siquiera a conocer quién lo acusa, por qué lo acusa, qué personas deponen en su contra, no tiene derecho a un abogado, porque está simplemente siendo investigado, pero privado de su libertad. Ahora, si todavía en determinado momento se sigue sospechando de él y han terminado los 40 días, automáticamente se puede prorrogar por otros 40 días más. Y estas figuras, tanto del arraigo penal como la prisión preventiva oficiosa, están en la Constitución. De hecho, este tema llegó a la Corte cuando no estaba en la Constitución el arraigo penal, porque México es una federación y había un estado, Chihuahua, que había establecido en el Código de Procedimientos Penales el arraigo penal. Y la Corte en su momento declaró inconstitucional esta figura. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo pusieron en la Constitución. Y como está en la Constitución, pues es en este momento intocable. Pero, ¿qué ha pasado en términos reales en México? Ha habido una reducción de la población penitenciaria, pero ¿por qué? Porque de 100 delitos que se denuncian, solamente de 100 delitos que se cometen, solo 7 se denuncian. 93 delitos no se denuncian. Y de esos 7 delitos que se denuncian, solamente terminan el 4% en sentencia. Es decir, el 96% no alcanza sentencia.
Si nosotros vemos las tasas de impunidad en las sentencias, vamos a ver que no es efectivo ni el arraigo ni la prisión preventiva oficiosa. De hecho, México es uno de los países que tiene un alto índice de impunidad. Ahí vemos que estamos peleando el segundo lugar con Colombia, pero pues ahí estamos. Estos datos son del 2015. ¿Y qué ha pasado con los homicidios dolosos? Pues se ha mantenido una cierta frecuencia en la cantidad de delitos que se cometen donde se le priva de la vida al ser humano. Nosotros vemos entonces que lo que se ha llamado el populismo penal en México, que es un concepto que basta simplemente tratar de incrementar las penas, tratar de incrementar y negar derechos humanos a las personas para pensar que de esta forma pues se puede combatir a la criminalidad. En este sentido, pues en México existen restricciones constitucionales y esas restricciones constitucionales hacen que no se protejan los derechos humanos y que todavía esas restricciones constitucionales contribuyan a la violación sistemática de los derechos humanos. En este sentido, existe un relevo instrumental. Si bien es cierto, el constitucionalismo nació para protegernos del poder a través de la división de poderes, a través del voto popular y a través de derechos fundamentales, el derecho constitucional requiere de un apoyo para cumplir con esos parámetros que son superiores, que es el derecho convencional. Necesitamos rescatar a la justicia y darle un valor al derecho, pero partiendo del ser humano y no viendo únicamente en abstracto las normas. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gran placer. Estoy muy feliz de haber participado en este segundo Congreso Internacional de Derecho. Muchas gracias, doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que nos acompaña desde México y realizó su ponencia el día de hoy. Vamos a seguir con el doctor Camilo Montoya Reyes. Él viene acompañado de su